5. Buenas tardes a todos los participantes que nos siguen en las 35 casas de la cultura jurídica a través de la plataforma Moodle. Hoy damos inicio con el módulo 6, Libertad de Expresión y Derecho a la Información del Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos. Los temas que se abordarán el día de hoy y mañana 25 de septiembre son regulación y aspectos teóricos básicos, la relevancia de la libertad de expresión para la democracia, dimensiones del derecho y las tensiones de la libertad de expresión, casos relevantes. Dichos temas serán abordados por nuestro invitado el día de hoy, el maestro Carlos de la Rosa Xochitiotzi. Maestro, bienvenido. A continuación leeré una síntesis curricular de nuestro invitado el día de hoy. El maestro Carlos de la Rosa Xochitiotzi, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale y candidato a doctor por la misma institución. Actualmente se desempeña como titular de Educación Continua en el Instituto de la Judicatura Federal. Previamente se desempeñó como titular de la Unidad Administrativa en el Instituto de la Judicatura Federal, como investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también como investigador en el Programa de Justicia del Centro de Análisis Políticas Públicas México Evalúa AC y el Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC. Durante sus estudios de posgrado fue becario Fulbright García Robles y recibió la Macmillan International Dissertation Research Fellowship. Ha colaborado en proyectos de investigación para el CIDE y para la Universidad de Yale. Le cedo la palabra al maestro Carlos de la Rosa. Maestro, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Pues muy buenas tardes a todos. Como lo mencionaba, mi nombre es Carlos de la Rosa Xochitiotzi y actualmente colaboro en el Instituto de la Judicatura Federal. Y bueno, pues primero que nada quiero agradecer a la Suprema Corte de Justicia, a Casas de la Cultura Jurídica por la invitación para participar en este diplomado, la Suprema Corte y los Derechos Humanos. Muchas gracias a todas las personas que están involucradas en la planeación de este importante diplomado con el apoyo logístico. Muchas gracias a todos de entrada. Y bueno, también quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este diplomado. Muchas gracias por el interés en esta actividad académica. Muchas gracias por tomarse el tiempo para participar, ¿no? E incluso en este contexto que pues todos conocemos, ¿no? Este contexto de pandemia en el cual estamos inmersos, que la verdad agradezco mucho que se tomen el tiempo para escuchar esta clase que he preparado para ustedes y también celebro mucho pues su interés por seguir desarrollando conocimientos jurídicos, seguirse preparando para digamos, promover un mejor acceso a la justicia en el país. Espero que este par de clases en las cuales voy a estar con ustedes sean de provecho para todos y sean útiles para todas ustedes. Bueno, pues, como sabemos, la libertad de expresión es crucial, un elemento crucial para el desarrollo de sociedades democráticas. La pluralidad y la deliberación democrática están condicionadas a contar con sistemas que sean efectivos de protección y de fomento de la libre circulación de las ideas, ¿no? El ejercicio del derecho a la libertad de expresión contribuye al desarrollo de una opinión pública informada y también contribuye de una manera decisiva a que exista un control ciudadano, ¿no? Que sea efectivo respecto de la gestión pública, respecto del desempeño de los funcionarios públicos, ¿no? Además, por si fuera poco, la libertad de expresión es también un derecho que es clave, ¿no? Para garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la libre asociación. E incluso, pues, como lo destaca la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la pluralidad y la deliberación democráticas están condicionadas, de nuevo, a contar con una libre circulación de información, de ideas y de expresiones de todo tipo, digamos. De la libertad de expresión está profundamente vinculada con una democracia sana, con una democracia sólida. Ahora, el tema es que, no obstante, como todos sabemos, en México existen serios
desafíos, serios obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Y estos desafíos y obstáculos son particularmente graves en el contexto del ejercicio del periodismo, que el periodismo, como veremos a lo largo de la clase, es una de las manifestaciones, si no es que la manifestación más contundente de la libertad de expresión, ¿no? Y en el contexto, en el escenario mexicano, lo que encontramos es que, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Frontera, México se ubica en el lugar 144 de 180 países en términos de libertad para ejercer el periodismo, ¿no? Estas condiciones, digamos, tan dramáticas y tan graves para ejercer la libertad de expresión están bien documentadas por organizaciones internacionales, pero también se encuentran documentadas por organismos nacionales como la CNDH, ¿no? Entonces, pues también en este contexto, ¿no? Es sabido que existen amenazas físicas y hay una intimidación, ¿no? Contra los periodistas, ¿no? Que son incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró, como mencionaba, entre 2010 y 2018 73 periodistas asesinados en este país, 12 periodistas víctimas de desaparición forzada, hay 44 intentos de asesinatos, ¿no? Y desde 2006 hasta 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registrados 52 ataques contra medios de comunicación, ¿no? Ahora, el tema es que no solamente, digamos, las agresiones vienen o se expresan de forma física, con agresiones de tipo físico, sino que de acuerdo con el informe igualmente de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México, tanto periodistas como titulares de medios de comunicación han expresado su preocupación, ¿no? por la aplicación también por parte de las autoridades de procedimientos legales que se utilizan para hostigar, para inhibir, para silenciar las actividades periodísticas críticas, ¿no? Y esto tiene también distintas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces realizan auditorías fiscales injustificadas, ¿no? O incluso plantean acciones penales y civiles en contra de los periodistas. Como veremos más tarde en la clase, vamos a abordar una serie de decisiones de la Suprema Corte de Justicia que se refieren precisamente a situaciones de este tipo. Entonces, pues vemos que el periodismo se encuentra, digamos, en una situación crítica y el ejercicio de la libertad de expresión se encuentra en una situación crítica en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que tiene que ver más con agresiones, ¿no? Amenazas de tipo físico que ponen en riesgo la integridad física de las personas, pero también hay una segunda dimensión que es cuando se usa, digamos, las herramientas del sistema de justicia para inhibir, para disuadir, ¿no? para sancionar el ejercicio de este derecho fundamental. Y bueno, pues este lastimoso contexto, ¿no? Es el que explica la necesidad de analizar, ¿no? Y de difundir las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de libertad de expresión, ¿no? Y en específico su vínculo con el ejercicio del periodismo, ¿no? Por eso, por esta razón, celebro que se haya decidido incluir este módulo en el diplomado que está organizando Casas de la Cultura Jurídica y que se haya incluido este tema de tanta trascendencia política, social, jurídica para nuestro país, ¿no? Anteriormente, como les mencionamos, colaboré en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y desde el Centro de Estudios Constitucionales consideramos también que la difusión de las decisiones del máximo tribunal puede contribuir a un mejor entendimiento de los desafíos en materia de libertad de expresión y periodismo en la adjudicación judicial, ¿no? Y bueno, estos ejercicios me parece que en última instancia lo que buscan es proporcionar mejores herramientas para todas aquellas personas que están interesadas en el tema, para jueces, funcionarios, litigantes, estudiantes de derecho y personas, público en general que está interesado en la defensa, en la protección y en la promoción de este derecho, ¿no? Y este es precisamente el objetivo de esta clase, ¿no? Acercarles a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia respecto de este derecho,
profundizar en el análisis de casos relevantes que ha decidido el máximo tribunal y, pues, como les mencionaba, en última instancia, promover el conocimiento jurídico y herramientas que posibiliten un mayor y un acceso efectivo a la justicia, ¿no? Pues muy bien. En específico, el objetivo de la clase será conocer la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión de periodismo y también en materia de libertad de expresión ejercida por particulares, aunque eso lo estaremos viendo en la clase de mañana. Pues bueno, vamos a comenzar con un acercamiento más conceptual, teórico, normativo al derecho, ¿no? Como señalaron al principio, ¿no? En primer lugar, vamos a abordar algunos aspectos básicos sobre la regulación normativa de la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, pues es necesario empezar por el ámbito nacional y mirar al marco nacional, ¿no? Como sabemos, la libertad de expresión se encuentra contemplada dentro de la Constitución Política Mexicana, en específico en los artículos 6 y 7 de la Constitución. El artículo 6, a la letra, dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso en el que, y aquí el artículo 6 menciona algunas limitaciones que son consideradas válidas, en el caso de que estas manifestaciones ataquen a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, o en caso de que estas manifestaciones provoquen algún delito o perturben el orden público, ¿no? También agrega el artículo 6 que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Y bueno, la Constitución aquí enfatiza que el derecho a la libertad de expresión y a la información deberá ser garantizado por el Estado, ¿no? Y esto también me gustaría resaltarlo, ¿no? Además, más en la vertiente de acceso a la información, la Constitución advierte que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información y que esta información sea plural, que sea oportuna, y también tiene el derecho a buscar, a recibir y a difundir información e ideas de toda índole, ¿no? Por ejemplo, por cualquier medio de expresión. Esto, como vemos, es un componente fundamental que está estrechamente vinculado con el ejercicio de las labores periodísticas, ¿no? También el artículo 6 señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido ahora el de Internet. Por su parte, el artículo 7 establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio, y también establece que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. Estas vías o medios indirectos puede ser, por ejemplo, el abuso de controles oficiales, ¿no? Incluso restringir el flujo de los materiales necesarios para ejercer el periodismo, como el papel para periódicos, ¿no? Esto habría que analizarlo en su contexto, en el momento en el que se redactó este artículo, ¿no? Pero también se refiere a, por ejemplo, puede ser controlar frecuencias radioeléctricas, entre otras, ¿no? Y bueno, que también establece el artículo 7 que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ¿no? Ni coartar la libertad de difusión, ¿no? Que no tiene más límites que los que ya señalamos que están en el artículo 6, ¿no? Esto es el marco normativo nacional, ¿no? Cabría señalar también, por ejemplo, todo el sistema de protección para personas defensores de derechos humanos y periodistas, pero entraremos al análisis de ese aspecto de la regulación nacional más tarde, ¿no? Y además, pues está todo el conjunto de decisiones de la Corte, ¿no? La jurisprudencia en la materia, pero también ahondaremos sobre esos temas más tarde durante la clase, ¿no? Ahora me gustaría hacer referencia al marco internacional. La libertad de expresión se encuentra regulada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que de hecho esto da origen al nombre de una organización internacional que tiene oficinas en México, artículo 19, que se dedican a la promoción y a la defensa de la libertad de expresión.
Y bueno, me gustaría ir viendo uno a uno cada una de las leyes que regulan en el marco internacional el derecho a la libertad de expresión. Primero encontramos, como mencioné, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y este artículo lo que establece es que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y también incluye el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio. Y luego el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que este derecho igualmente comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir informaciones e ideas de toda índole. De nuevo, hace la precisión de sin consideración de fronteras, y que este ejercicio puede ser llevado a cabo de forma oral, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, que ahora habría que sumar, por ejemplo, ahí el uso del Internet. También el Pacto Internacional nos dice que el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 que mencioné, entraña también deberes y responsabilidades especiales, ¿no? Y que por lo tanto puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, y a asegurar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública. También se encuentra regulado el derecho en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y aquí dice que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Y bueno, también finalmente en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, aquí este artículo hace un desarrollo amplio de lo que implica el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y nos dice en su primer párrafo que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Y otra vez enfatiza que este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir informaciones de toda índole. Pues básicamente esto es, digamos, la regulación que existe tanto en el marco nacional como en el marco internacional en relación con este derecho. Ahora, ¿qué vemos en esta normatividad? ¿No? Pues en primer lugar, el reconocimiento amplio de este derecho y de sus distintas manifestaciones, ¿no? Y esto me gustaría también destacar. Vemos la prohibición explícita de censura previa, ¿no? O de el uso de mecanismos indirectos de censura que no estén expresamente fijados por la ley y que sean proporcionales para lograr un fin legítimo, ¿no? Sobre estas limitaciones ha ahondado muchas decisiones de la Suprema Corte de Justicia del país, como veremos más adelante en la clase. Y bueno, pues una vez que hemos abordado estos elementos normativos que nos deben servir de marco de referencia, vamos a ver qué nos dice la doctrina que se ha construido a partir de este derecho, ¿no? Entonces, a partir de la normatividad que hemos visto, creo que podemos preguntarnos qué es efectivamente el derecho a la libertad de expresión. Y algunas respuestas que surgen son las siguientes, ¿no? El derecho a la libertad de expresión es el derecho a expresar ideas, opiniones y emitir información de toda índole. El derecho a la libertad de expresión también implica el derecho a acceder, buscar y recibir información. Y también el derecho a difundir estas informaciones e ideas de forma libre, es decir, sin consideración de fronteras, ¿no? Y por cualquier medio de expresión. Así vemos que podemos identificar tres características básicas de la libertad de expresión. La primera es que es un derecho de toda persona, ¿no? Y no cabe restringirlo a un grupo de personas
o a una determinada profesión, ¿no? La libertad, en este sentido, la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas, por ejemplo, ¿no? O de los medios de comunicación, o de las personas que tienen una plataforma pública, ¿no? El derecho a la libertad de expresión es un derecho que nos pertenece a todas las personas, ¿no? Incluso, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso contra Panamá, la Convención Americana garantiza el derecho a la libertad de expresión a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe considerarla ni restringirla a una determinada profesión o un grupo de personas, ¿no? La libertad de expresión es un componente esencial de la libertad de prensa, sin que por ello sean sinónimos, ¿no? O que el ejercicio de la primera esté condicionado a la segunda. Otra vez, eso me gustaría enfatizarlo mucho. No es únicamente un derecho que tienen los periodistas, ¿no? Aunque el periodismo es quizás su manifestación más importante. También el derecho a la libertad de expresión tiene una dimensión, una doble dimensión, una dimensión individual y una dimensión colectiva, ¿no? Primero sobre la dimensión individual, ¿no? Que tiene que ver con la titularidad de este derecho. La doctrina y la jurisprudencia, por ejemplo, interamericana, enfatizan la titularidad universal de la libertad de expresión, ¿no? Y su interrelación e interdependencia con otros derechos humanos. Como habíamos mencionado, la libertad de expresión es un derecho que posibilita el ejercicio de muchos otros derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, la libertad de expresión es un derecho que tiene toda persona natural en condiciones de igualdad y sin discriminación, ¿no? Y de nuevo, como mencioné, la Corte Interamericana ha sido clara en que este derecho no se restringe a determinada profesión o grupo de personas, ¿no? En este sentido, podemos hablar claramente de una dimensión individual del derecho. Esta dimensión individual se refiere a aquella que está vinculada con el ejercicio de la autonomía individual, ¿no? La capacidad que tenemos todas las personas para expresar nuestras ideas, nuestras perspectivas sobre el mundo, ¿no? Para emitir opiniones sobre nuestro contexto social, sobre nuestro contexto político. Digamos que esta dimensión individual está ligada al ejercicio del derecho por parte de los individuos, ¿no? que está vinculada con su autonomía. Y después encontramos la segunda dimensión, la dimensión colectiva. Esta dimensión colectiva está vinculada más bien al desarrollo, a la construcción de nociones sociales y políticas compartidas, ¿no? Está estrechamente vinculada también esta dimensión política al ejercicio del periodismo, ¿no? Y a la construcción de una ciudadanía que sea una ciudadanía informada, que pueda utilizar esa información para participar en los asuntos públicos, ¿no? Tanto en los mecanismos formales de participación política, ¿no? Como por ejemplo votar en las elecciones, hasta de forma más sustantiva, participar de una forma más activa en la vida pública, ejercer el control, como mencionaba al principio, control sobre el desempeño de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, esta dimensión colectiva de la libertad de expresión se refiere más bien a la importancia que tiene la libre circulación de las ideas para contar con una sociedad informada, ¿no? Y como esta sociedad, contar con una sociedad informada es esencial también para tener una democracia sana y una democracia consolidada, ¿no? Las dos dimensiones de la libertad de expresión son igualmente importantes. Y una de las principales consecuencias del deber de garantizar simultáneamente ambas dimensiones es que no se puede, digamos, menoscabar una de ellas diciendo o invocando como justificación que se está preservando la otra. Es decir, las dos dimensiones de la libertad de expresión se tienen que garantizar de forma simultánea, ¿no? Muy bien. Pues y bueno, al respecto, como les mencionaba, está la opinión consultiva 5/85 de la
de la Corte, que nos dice, por ejemplo, sobre la colegiación obligatoria de periodistas, que explícitamente dice, no sería lícito, perdón, invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista. Entonces, pues como mencionaba, ¿no? No es esta doble dimensión implica que no se puede menoscabar una de ellas, decir que vamos a proteger la dimensión colectiva de la libertad de expresión y censurar o restringir la dimensión individual de la libertad de expresión, ¿no? Ahora, bueno, eso. Y esto implica, ¿no? Como lo señalo, ciertas obligaciones para el Estado, ¿no? Y digamos que hay específicamente 3 obligaciones que tiene el Estado frente a la libertad de expresión. La primera es respetar el derecho, ¿no? O abstenerse de interferir en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La segunda es proteger, ¿no? El ejercicio de este derecho, ¿no? Proteger este derecho, y esto implica muchas veces también prevenir, sancionar, investigar, ¿no? El daño causado por personas o entidades privadas, ¿no? Y también, pues, dar cumplimiento al derecho, ¿no? Que esto implica una obligación positiva, es decir, el Estado también tiene la obligación de fomentar condiciones para que se pueda ejercer la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, por supuesto, los estados tienen la obligación de cumplir los estándares y tratados internacionales que han ratificado o a los cuales se han adherido en la materia, ¿no? Eh, y bueno, pues básicamente también hay que recordar que, como todos los derechos, la libertad de expresión no es absoluta. De hecho, pues existen pocos derechos absolutos. El derecho a la no tortura, por ejemplo, podría ser uno de ellos. Pero la libertad de expresión no es un derecho absoluto y sí se puede limitar bajo determinadas circunstancias. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre estas limitaciones, ¿no? Bueno, pues siguiendo lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre las limitaciones a la libertad de expresión, podemos identificar 2 tipos de condiciones. Unas condiciones generales y unas condiciones específicas, ¿no? Sobre las condiciones generales, ¿no? Las limitaciones deben ser compatibles con el principio democrático. ¿Pero qué significa esto, no? Pues esto en términos generales, la jurisprudencia interamericana ha dicho que las restricciones a la libertad de expresión deben incorporar las exigencias justas de una sociedad democrática, que las normas al amparo de las cuales se interpretan estas restricciones deben ser compatibles con la preservación y el desarrollo de sociedades democráticas, ¿no? Y ahora, sobre las condiciones específicas, ¿no? En principio, todas las expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Independientemente esto de lo chocante, de lo inaceptable, de lo indecente, ofensivo, desagradable o grosera incluso que puedan llegar a ser, que pueda llegar a ser el contenido de lo que se dice, ¿no? Esto, por ejemplo, también es un criterio que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que en principio la libertad de expresión protege un discurso desinhibido, robusto, ¿no? Que puede incluso llegar a ser chocante. Y porque esto es una de las exigencias básicas del pluralismo, ¿no? Democrático, ¿no? De la tolerancia, ¿no? Y de la lógica de apertura que definen a una sociedad democrática, ¿no? En la jurisprudencia interamericana se ha diseñado un test que han denominado el test tripartito, que consiste en 3 condiciones que deben ser cumplidas para que una limitación del derecho a la libertad, o más bien que la limitación de un derecho en general, sea admisible bajo la Convención Americana. Y las 3 condiciones son cumplir con el principio de legalidad,
el principio de legitimidad y el principio de necesidad y de proporcionalidad. ¿A qué nos referimos con el principio de legalidad? Pues que toda limitación a la libertad de expresión debe ser prevista de forma previa, expresa, ¿no? Y taxativa, de forma clara en una ley, en su sentido tanto formal como material. Ahora, existe también, al existir una prohibición absoluta de la censura previa, la ley que establezca una limitación a la libertad de expresión solo puede referirse a la exigencia de responsabilidades posteriores, ¿no? Es decir, solo puede establecer consecuencias posteriores, no se puede establecer una censura previa, ¿no? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo traducirlo a la práctica, ¿no? Esto significa que las normas vagas, ¿no? Las normas que son ambiguas o abiertas, ¿no? Que por su simple existencia disuaden, ¿no? A las personas de emitir informaciones y opiniones por miedo a las sanciones, ¿no? Que digamos, se tratan de restricciones no válidas a la libertad de expresión, ¿no? Incluso cuando se trata de limitaciones a la libertad de expresión impuestas por normas penales, la Corte Interamericana ha señalado que se deben satisfacer adicionalmente las exigencias propias del principio de estricta legalidad o de taxatividad, ¿no? Lo que la Corte Interamericana ha dicho es que si la restricción o la limitación proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad, ¿no? Después, el segundo elemento de este test tripartito es el principio de legitimidad. Al respecto, lo que ha dicho la Corte es que toda limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos que estén autorizados por la Convención Americana. Esto se refiere a un fin legítimo o a un proper purpose, ¿no? Siguiendo las definiciones del profesor Aaron Barak, orientados a la protección de los derechos de los demás, ¿no? La protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud pública o de la moral pública, ¿no? Ahora, los estados en este sentido no son libres de interpretar de cualquier forma el contenido de estos objetivos, ¿no? Para efectos de justificar una limitación en el ejercicio a la libertad de expresión en casos concretos, ¿no? O sea, no puede haber una interpretación libre de lo que significa orden público para usarlo como una razón para limitar el ejercicio de la libertad de expresión, o arbitraria, una interpretación arbitraria. Y finalmente, pues el principio de necesidad y proporcionalidad, que podríamos decir que se encuentra también estrechamente vinculado con el famoso conocido test de proporcionalidad, que implica que exista un fin legítimo, que la medida sea idónea, es decir, que sirva para lograr el propósito, que sea necesaria, es decir, que sea la mejor alternativa posible y que sea proporcional en sentido estricto, ¿no? Esto significa que se lleve ya a cabo un análisis costo-beneficio. Y bueno, esto significa que la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, ¿no? Que debe ser estrictamente proporcional a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo que se pretende, que se busca, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cómo se ven entonces las limitaciones desproporcionadas, ¿no? Bueno, un par de ejemplos, ¿no? Una ley adoptada por un órgano legislativo en la cual se establece la obligación de los periodistas a estar afiliados a un colegio profesional. Eso, por ejemplo, sería una limitación no válida al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? O una sentencia penal, una condena penal contra un periodista por el delito de calumnia, por haber escrito un artículo denunciado por presunta corrupción de un funcionario público. Ese también sería otro ejemplo. Y más tarde vamos a entrar, digamos, ya a las decisiones en concreto de la Corte y estos temas, o sea, digamos, la racionalidad detrás de estas limitaciones va a quedar mucho, mucho más clara. Ahora, el marco normativo y conceptual, ¿no? Debería ya irnos generando elementos para entender por qué estas limitaciones serían limitaciones desproporcionadas, ¿no? Pero, como les mencionaba, hasta que entremos al análisis a detalle de las decisiones de la Corte,
creo que se va a entender con claridad, cuál es la racionalidad de estas decisiones, ¿no? Y bueno, quizá valga la pena hacer algunas aclaraciones a las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, al menos como están expresadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, pues primero la prohibición de la censura previa, ¿no? Los estados no pueden establecer restricciones previas, preventivas o preliminares al derecho a la libertad de expresión, salvo en los casos estipulados por las normas internacionales, ¿no? Tales como la protección moral de la infancia y de la adolescencia, ¿no? También encontramos la prohibición de la censura indirecta, ¿no? No se puede restringir el derecho de expresión por vías o por medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales, ¿no? O el control de los materiales o de las herramientas que son necesarias para ejercer la libertad de expresión, ¿no? Bueno, y también un tema delicado también es el que se refiere a la apología del odio, ¿no? Nacional, racial o religioso, los llamados discursos de odio. Y al respecto, pues no existe una definición universal en el derecho internacional, aunque hay unanimidad en que su prohibición debe ser una excepción, ¿no? La apología del odio se refiere con frecuencia a expresiones a favor de la incitación a hacer daño, ¿no? Con base en la identificación de ciertas características de las personas, a su pertenencia a un determinado grupo social o democrático, ¿no? Y después también está, pues, las leyes de desacato, ¿no? Como una restricción ilegítima de la libertad de expresión. Ahora, ¿qué se entiende por leyes de desacato? Aquellas legislaciones que penalizan las expresiones que ofenden o insultan a miembros de la función pública, ¿no? A funcionarios públicos que están en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Los estándares interamericanos consideran que la aplicación de este tipo de leyes otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad, ¿no? Entonces, esto también es un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y luego también lo que se refiere a delitos de difamación, ¿no? La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, ¿no? O sobre candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulneran también, ¿no? Y el derecho a la libertad de expresión. Y la Corte, ¿no? Aunque bien no ha descartado el uso de la vía penal, considera que es desproporcionado el uso de la vía penal para sancionar algunos de los, digamos, que puede llegar a pasar, algunos de los excesos de la libertad de expresión, ¿no? Tendría que optarse por leyes civiles, ¿no? Y bueno, las sanciones civiles por difamación no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, ¿no? Y deben estar diseñadas para restablecer la reputación dañada y no para, ¿no? Digamos, debe tener una lógica de reparación. Y si se contemplan sanciones pecuniarias, pues estas deben ser estrictamente proporcionales a los daños que se han causado, ¿no? Y pues la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de reparaciones no pecuniarias, ¿no? Muy bien. Y bueno, de forma vinculada también encontramos que hay discursos que son especialmente protegidos por la libertad de expresión. Esto también de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos discursos especialmente protegidos son el discurso político, el discurso que se refiere a los funcionarios públicos y los discursos que expresan elementos de la personalidad de los individuos, ¿no? Ahora, sobre el discurso político y sobre asuntos de interés público, ¿no? Pues aquí está claro, ¿no? El funcionamiento de la democracia exige el mayor nivel posible de discusión pública sobre el funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos. Esto es sobre todos los asuntos de interés público. Y en un sistema democrático y plural, ¿no? Las acciones y las omisiones del Estado y de sus funcionarios deben sujetarse a un escrutinio riguroso, estricto, ¿no? No solo por los mismos órganos internos de control del gobierno, sino también por la prensa
y por la opinión pública. Entonces, en este sentido, por el valor que tiene este tipo de discursos, tienen una protección especial, ¿no? Y, bueno, también de forma muy vinculada, el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, ¿no? Las expresiones, las informaciones, ideas, opiniones sobre funcionarios, ¿no?, que estén en el desempeño de sus funciones y sobre candidatos que pretendan acceder a un cargo público, también gozan de un nivel especial de protección. Y esto, como les mencionaba, por las mismas razones que explican la protección especial del discurso político, ¿no?, y sobre asuntos de interés público. Porque la libertad de expresión fomenta el control democrático de la gestión pública, ¿no? A través de la construcción de la opinión pública, ¿no? Se fomenta también la transparencia de las actividades del Estado, ¿no? Y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre su gestión, ¿no? Sobre estos temas también hay varias decisiones de la Suprema Corte de Justicia sobre las cuales nos vamos a referir más tarde, ¿no? En estos temas, ¿no?, es donde entra precisamente el sistema dual de protección, ¿no? Anoten ese término, el de sistema dual de protección, porque vamos a hablar mucho sobre él en los siguientes minutos, ¿no? Y después, bueno, el tercer discurso que está especialmente protegido es aquel discurso que expresa elementos esenciales de la identidad o de la dignidad de las personas. Y bueno, la jurisprudencia interamericana ha abordado expresamente este punto, haciendo alusión al uso de la lengua de grupos étnicos, ¿no?, o minoritarios, ¿no? Se ha señalado que la utilización de la lengua propia es uno de los elementos más importantes dentro de la identidad de una comunidad indígena, ya que garantiza la expresión, la difusión y la transmisión de su cultura, y que este es uno de los elementos que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población general y que conforman, que definen su identidad cultural. Y por eso también estas expresiones están especialmente protegidas, ¿no? Y ahora, a su vez, tenemos discursos no protegidos, ¿no? Digamos, la otra cara de los discursos especialmente protegidos. Y en este tema, pues, encontramos tres discursos que no son protegidos por la libertad de expresión. El primero es la propaganda de la guerra y la apología del odio, ¿no?, que incite a la violencia, ¿no? Y aquí el artículo 13 de la Convención Americana dispone expresamente que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma o origen nacional, ¿no? Y bueno, también se encuentra otro discurso que no está protegido, que es la incitación directa y pública al genocidio, ¿no? Esto está proscrita tanto a nivel de derecho internacional convencional, por el artículo 3 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, ¿no? Está prohibido este tipo de expresiones. Y también un discurso no protegido es el que se refiere a la pornografía infantil, ¿no? Esto está prohibido en términos absolutos por la Convención sobre los Derechos del Niño, por el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ¿no? Y bueno, pues básicamente estos son los tres discursos no protegidos. De nueva cuenta, la propaganda de la guerra o la apología del odio que inciten a la violencia, la incitación directa y pública del genocidio y la pornografía infantil, ¿no? Ahora, dado que tengo la intención de que nos enfoquemos en la libertad de expresión en el marco del periodismo, es necesario que regresemos y profundicemos en la dimensión colectiva o en la dimensión política del derecho, ¿no? Recordemos que tenemos dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva o política, ¿no? Aquí voy a seguir también lo que se ha establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
sobre la triple función de la libertad de expresión en los estados democráticos, ¿no? La primera función es la libertad de expresión como un medio de manifestación y realización del ser humano, ¿no? El ejercicio del derecho a la libertad de expresión define nada menos que nuestra naturaleza humana, ¿no? Como personas provistos de pensamiento, de dignidad, de autonomía, ¿no? Y sin este derecho, pues simplemente no podríamos proyectarnos en el mundo, ¿no? Ni realizarnos en la forma más esencial como personas libres, como personas racionales, ¿no? Bueno, en este sentido se trata, se trata la libertad de expresión de uno de los derechos individuales que de forma más clara reflejan la virtud, ¿no? Que acompaña a los seres humanos, la virtud única, ¿no? Esta capacidad única que tenemos de pensar al mundo desde nuestra propia perspectiva y de comunicarnos con las otras personas, ¿no? Para a través de procesos deliberativos, de diálogo, ¿no? Entender nuestro lugar en el mundo y entender la forma en la que se desarrolla nuestro entorno, y además también está vinculadísimo con la forma en la que manifestamos algunas expresiones creativas, ¿no? Como el arte, toda esta capacidad que tenemos para expresarnos en el mundo. La segunda función es la libertad de expresión como una condición esencial para la democracia, ¿no? Y aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han subrayado en su jurisprudencia, en sus opiniones, que la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de los derechos humanos se deriva también de su relación tan estrecha con la democracia, ¿no? Y en este sentido, como lo apuntábamos, el objetivo mismo de este derecho es el de fortalecer el funcionamiento de los sistemas democráticos, ¿no? De fomentar condiciones para la deliberación, ¿no? Mediante la protección y el fomento de la libre circulación de ideas, del mercado de las ideas, como algunas veces también se le denomina, ¿no? Y bueno, pues, y esto pues implica, ¿no? Que existan condiciones donde podamos deliberar de forma abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos importan a todos, ¿no? Esto es una condición y soy muy enfático, es una condición indispensable para consolidar el funcionamiento y la preservación de las sociedades democráticas, ¿no? Y el Estado además tiene la obligación de generar estas condiciones, ¿no? Para que o sea, garantizar estas condiciones de fomento de libre circulación de las ideas. Y por eso me parece que es tan preocupante también en el contexto de inseguridad en el cual se desarrolla el periodismo en México, ¿no? Aquí cabría preguntarnos si el Estado está cumpliendo con su obligación de garantizar estas condiciones, ¿no? Me parece que no, y lo que me parece también mucho más grave es que muchas veces el mismo Estado, ¿no? El que está infringiendo el derecho a la libertad de expresión de los y las ciudadanas. Y la tercera función, ¿no? Que se refiere a la libertad de expresión como un instrumento para el ejercicio de otros derechos humanos. Esto es algo que mencionábamos al principio de la clase, ¿no? La libertad de expresión como un derecho que facilita la observancia y el ejercicio de otros derechos, ¿no? Y aquí la jurisprudencia interamericana ha explicado que en efecto la libertad de expresión se trata de un derecho que es fundamental, por ejemplo, para el ejercicio del derecho a la participación política, a la libertad religiosa, a la educación, al ejercicio de la identidad étnica y cultural, ¿no? Y también, por supuesto, al ejercicio de la igualdad, ¿no? No solo entendida como el derecho a la no discriminación, sino también como un derecho al goce de ciertos derechos sociales básicos, ¿no? Es decir, la libertad de expresión facilita, propicia el ejercicio de todos estos derechos, y sin una libertad de expresión robusta y consolidada es muy difícil también que se pueda ejercer con plenitud estos otros derechos. Entonces me parece que es evidente, ¿no?, la enorme trascendencia
de este derecho, ¿no? Precisamente por su carácter esencial, es también uno de los derechos que me parece que son más amenazados en su ejercicio, ¿no? Precisamente porque son tan poderosos y pueden tener tantas consecuencias políticas y sociales, ¿no? Y al respecto, el sistema interamericano ha identificado 10 principales retos, ¿no? Para el ejercicio de la libertad de expresión que me gustaría mencionar. Pues, en primer lugar, el primer reto del que habla es la discriminación en el disfrute del derecho a la libertad de expresión por creencias religiosas, identidad sexual, de género o de otra índole. El segundo gran reto que tiene la libertad de expresión de acuerdo con el sistema interamericano es los mecanismos ilegítimos de control gubernamental de los medios de comunicación. El tercero es las presiones económicas y comerciales que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público. El cuarto es la sostenibilidad de los medios de comunicación de servicio público y comunitarios, ¿no? Es decir, cómo garantizar que los medios que no son los medios masivos, sino los medios locales, ¿no? Sean viables, sean independientes, sean sostenibles en el tiempo. El quinto gran reto o desafío son las agresiones contra periodistas y la impunidad de los crímenes que se cometen en contra de ellos. El sexto es los límites, ya sean de carácter legal o administrativo, que se imponen al derecho de acceso a la información. Este también me parece que es un tema muy relevante en México. El séptimo desafío que identifica el sistema interamericano es la penalización de la difamación, ¿no? La imposición de restricciones y penalización de la crítica, ya sea que esta crítica esté dirigida al gobierno o a funcionarios públicos, o hacia ciertas instituciones como podrían ser las instituciones religiosas. El octavo desafío que identifica el sistema interamericano son las limitaciones al derecho a la libertad de expresión que están justificadas en la protección de la seguridad nacional, ¿no? La lucha contra el terrorismo, el discurso de odio, por ejemplo. Y la novena, bueno, el noveno desafío que identifica el sistema interamericano es aquellos que se refieren a la libertad de expresión en Internet, ¿no? Que esto se refiere en específico, pues, al peligro de la vigilancia, ¿no? El desafío que implica garantizar la seguridad personal, la libertad de las personas en línea, ¿no? Y bueno, pues finalmente el décimo desafío que identifica el sistema interamericano es el acceso universal a las tecnologías de la información y de la comunicación para todas las personas. Entonces, como observamos, pues prácticamente todos los desafíos mencionados por el sistema interamericano se encuentran vinculados o de cierta forma relacionados al ejercicio de la libertad de expresión en el marco del periodismo. Y bueno, pues como mencioné al principio, los periodistas desempeñan un papel crucial, ¿no? En el monitoreo de las personas involucradas en asuntos de interés público y en última instancia en la construcción de la opinión pública y de un debate informado. Así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, en el amparo directo 28/2010, en el cual estableció que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo. No obstante, como mencioné también hace unos minutos, en México existen serios obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Particularmente en el contexto del ejercicio del periodismo, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, esta situación está documentada por organizaciones internacionales, también está documentado el número de agresiones, el número de periodistas asesinados, el número de periodistas que han sido víctimas de delitos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y también, pues, está documentado no solo este tipo de agresiones, sino también el hecho de que en México es común el uso de la ley y de los procedimientos legales para hostigar y silenciar
actividades periodísticas de tipo crítico, ¿no? Y pues me parece, en este contexto que se justifica la necesidad de analizar y de difundir las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en materia de libertad de expresión y ejercicio del periodismo, ¿no? Como decía, la socialización de estas decisiones del máximo tribunal en nuestro país pueden contribuir a un mejor entendimiento de los desafíos, ¿no?, en materia de libertad de expresión y de periodismo en el país y en última instancia proporcionar mejores herramientas para todas aquellas personas que se encuentran interesadas en la promoción y la defensa de este derecho, ¿no? Entonces, por eso quiero, ahora que hemos analizado el marco normativo, ¿no?, y digamos, también hemos analizado el derecho desde una perspectiva más conceptual, ¿no?, y hemos visto lo que dice, por ejemplo, la jurisprudencia internacional en el tema, quiero referirme específicamente al desarrollo, ¿no?, del derecho a la libertad de expresión en México y en específico a una serie de decisiones de la Corte en la materia. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para hacer un pequeño comercial e invitarle a consultar los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Entre estos cuadernos encontrarán uno que está precisamente referido al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, los invito a que consulten estos cuadernos, ¿no?, que estudien estos cuadernos que de cierta forma traducen, simplifican las decisiones de la Corte y que destacan las ideas principales de las sentencias, ¿no?, que muchas veces pueden ser de acceso difícil, ¿no?, para muchas personas, ¿no? Entonces, pues los invito a que consulten estos materiales. Bueno, pues sigamos. Cuando hablamos de las decisiones de la Corte, ¿no?, en materia de libertad de expresión y específicamente en el ejercicio del periodismo, ¿no?, y cuando analizamos la jurisprudencia de la Corte durante la 10ª época, durante los últimos años, ¿no?, es clarísimo que estas decisiones se han visto profundamente influenciadas por la adopción de lo que se denomina el sistema dual de protección, ¿no?, que si bien, digamos, la primera mención de este sistema dual de protección se estableció en estricto sentido antes de la 10ª época, en el amparo directo 2044/2008, de hecho, que se resolvió, si no me equivoco, en 2009, la Corte ha reiterado la vigencia de este sistema dual de protección en múltiples ocasiones durante los últimos 10 años, desde 2009, pero después desde 2011, en toda la 10ª época y hasta la fecha, ¿no? Y bueno, pues en breve, ya que veremos a detalle cada uno de los desarrollos de este sistema dual de protección, este sistema implica el despliegue de una mayor protección sobre el ejercicio de la libertad de expresión en casos en los que el discurso, ¿no?, en casos en los que las manifestaciones se refieran o constituyen un tema de interés público, ¿no? En otras palabras, significa que las personas públicas tienen una menor resistencia que los particulares ante las intromisiones a sus derechos de la personalidad, ¿no?, cuando estas intromisiones están asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, para que quede claro, este sistema es dual porque justamente implica la existencia de dos parámetros distintos para analizar las intromisiones a los derechos de las personas en el ejercicio de la libertad de expresión. Un parámetro que está dirigido a analizar las intromisiones a los derechos de las personas públicas y otro parámetro que está dirigido a analizar las intromisiones a los derechos de las personas privadas o particulares, ¿no?
Entonces, vamos a ver a detalle cuáles son los desarrollos de este sistema dual, pero es importante que lo tengan en cuenta desde ahora. Y también, digamos, a la par, ¿no? La Corte ha detallado o ha definido lo que constituye el parámetro de constitucionalidad de las opiniones emitidas en el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Y de acuerdo con la Corte, este parámetro de constitucionalidad es el de relevancia pública, ¿no? Ahora, ¿de qué depende o cómo se construye este parámetro de relevancia pública? Se construye a partir de dos nociones, de dos cosas. La primera es la existencia o sí, la existencia del interés general por el tema, por la materia, y la segunda es el tipo de personas, ¿no?, que intervienen en ella, ¿no? Entonces, la Corte ha desarrollado este parámetro por medio de distintas sentencias, ¿no? Y en estas distintas sentencias ha definido qué se entiende precisamente por interés general y también ha definido qué se entiende por persona pública, ¿vale? Que son los dos elementos que construyen este parámetro de constitucionalidad de relevancia pública. Por una parte, la Corte se ha pronunciado sobre lo que constituye un asunto de interés público y ha establecido que, de acuerdo con el sistema dual de protección, el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, debe ser robusto, debe ser abierto, ¿no? Incluyendo expresiones que pueden ser chocantes o que pueden ser recibidas de forma desfavorable, ¿no? Por sus destinatarios, ¿no? Y por otra parte, también la Corte ha propuesto una definición de persona pública que es bastante amplia, ¿no? Porque esta definición, y como veremos en las sentencias que vamos a analizar a detalle, comprende no solo a funcionarios públicos, ¿no? Sí, a funcionarios públicos, a personas que tienen un cargo público o que aspiran a tener un cargo público, ¿no? También esta definición de persona pública incluye a particulares con proyección pública, ¿no? Y también puede incluir a personas morales, incluso como medios de comunicación, ¿no? Pero ya iremos viendo cuando entremos al detalle del análisis de las sentencias de la Corte, cómo se van construyendo, cuál es la racionalidad de cada una de estas definiciones. Y asimismo, la Corte ha confirmado también que la principal consecuencia del sistema de protección dual, ¿no?, es la doctrina que se denomina de real malicia o malicia efectiva, como también a veces se le llama, ¿no? Y esta doctrina consiste en restringir la imposición de sanciones civiles a casos en los cuales se difunda información, ¿no?, sabiendo que es información falsa, con total negligencia respecto a su veracidad o simple y llanamente con la intención de dañar, ¿no? Eso es lo que está. Es decir, lo que nos dice esta doctrina es que se pueden sancionar civilmente únicamente las expresiones, el ejercicio de la libertad de expresión que cumpla estos requisitos, ¿no? Ahora, la adopción del sistema ha implicado efectivamente la ampliación de la protección de la libertad de expresión para las personas que ejercen el periodismo, ¿no? Y en última instancia, pues lo que el sistema dual de protección ha fomentado es que en México contemos con un espacio más libre para la deliberación política, para la expresión de ideas, ¿no? Y bueno, pues de forma congruente también la Suprema Corte se ha pronunciado en relación a las restricciones a la libertad de expresión, ¿no?, específicamente en el marco del ejercicio del periodismo, y al respecto ha insistido en que estas restricciones están sujetas a varias condiciones, ¿no?, incluyendo de forma muy consistente con lo que nos dice el marco internacional, ¿no?, que estén establecidas de forma previa, ¿no?, que estén sujetas a una definición expresa y taxativa, ¿no?, y también que estén dirigidas a la persecución de un fin legítimo, ¿no?, y que los mecanismos que se usen sean necesarios para asegurar esos fines, ¿no?
Y lo que la Corte también ha dicho es que cualquier restricción que no satisfaga estos requisitos, ¿no? Como varias de las disposiciones analizadas por la Corte en sus decisiones y que veremos más adelante, pues cualquier restricción que no satisfaga estos requisitos constituye una violación a la libertad de expresión. Ahora, antes de nuevo de entrar a las decisiones de la Corte en específico, pues me gustaría destacar por una parte que es obvio que hay una influencia importante del derecho internacional, de los desarrollos del sistema interamericano y de otros tribunales internacionales en las decisiones de la Corte, ¿no? Las sentencias de la Corte en la materia durante los últimos años reflejan esta influencia. Incluso si miramos a las sentencias, pues está claro, ¿no? Porque hay citas de las decisiones de tribunales extranjeros, ¿no? También hay citas de la doctrina que se ha desarrollado en el ámbito internacional, ¿no? Y creo que esto es fundamental, ¿no? Porque el diálogo es importantísimo, ¿no? El diálogo de la Corte con la comunidad jurídica global, ¿no? Pero esto me parece que también a su vez implica unos desafíos bien interesantes, ¿no? Ya digo, mucho se ha escrito sobre trasplantes legales, ¿no? Máximo Langer, que es un gran profesor comparativista, ha dicho que más bien más que trasplantes, ¿no? Como esta metáfora del trasplante de órganos, deberíamos hablar de traducciones legales, ¿no? Esto porque cada sistema jurídico pues tiene un sistema de significados y de interpretaciones propio, y lo que dice Langer es que es simplemente imposible copiar y pegar una figura jurídica, ¿no? De una lógica, de un sistema jurídico que tiene una lógica distinta a otro, ¿no? Y lo que nos dice Langer es que estos procesos más bien implican necesariamente contextualizar un proceso de reinterpretación, ¿no? En otras palabras, un proceso de traducción del significado de los conceptos jurídicos, ¿no? Y bueno, pues en el tema de la libertad de expresión me parece que se ven muchos de estos trasplantes, muchas de estas traducciones jurídicas, muchas de estas influencias, ¿no? Que se han adoptado en el contexto nacional, ¿no? Y bueno, esto también nos lleva necesariamente a otra conversación muy interesante, ¿no? Como veremos, hay desarrollos muy sofisticados por parte de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Contamos, me parece, con un marco normativo nacional e internacional bastante amplio, bastante robusto, ¿no? Tenemos un andamiaje normativo institucional en materia de libertad de expresión bastante amplio, ¿no? Y pues de forma irónica, pues vemos que estamos constantemente en los peores lugares de las listas internacionales en materia de libertad de expresión. Entonces creo que este desfase entre el andamiaje normativo institucional y los indicadores de libertad de expresión en el país, pues nos hablan de una brecha importante, ¿no? Nos hablan de un problema que hay que atacar, ¿no? Y que hay que preguntarnos cuál es precisamente la causa de este desfase, de esta brecha. A mi parecer, se trata más bien de un tema de implementación efectiva de los mandatos normativos, ¿no? Si bien es cierto que hay temas que falta por definir, en la jurisprudencia, y que esperemos que estos temas se vayan afinando con decisiones en los siguientes años, pues la grave situación de los periodistas en el país no está justificada en relación, o si miramos el marco normativo institucional que tenemos en la materia. No creo que este es un tema fundamental sobre el cual tenemos que reflexionar y que invita también a ver más allá del plano normativo, incluso más allá del tema estrictamente doctrinario, ¿no? Y nos invita precisamente a ver el vínculo entre el derecho y la realidad, ¿no? A mirar la dimensión, la capacidad transformadora del derecho y a evaluar sus alcances y a evaluar sus limitaciones, ¿no? Me parece que este tema de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo es un ejemplo claro, ¿no? de cómo muchas veces los desarrollos normativos no alcanzan para transformar la realidad.
Y bueno, pues hasta ahora hemos hablado del marco normativo de la libertad de expresión, ¿no? Y ahora creo que es momento de pasar a la segunda parte de la clase y entrar al análisis en concreto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a proceder en esta sección? La idea es abordar los principales temas que ha tocado la Corte en materia de libertad de expresión y de periodismo. Vamos a hablar de los siguientes temas. En primer lugar, pues, las decisiones de la Corte que se han referido a normas autoaplicativas que vulneran el ejercicio del periodismo. En segundo lugar, las decisiones de la Corte que se han referido a la definición del concepto de periodista, ¿no? ¿Quién es un periodista? ¿Quién entra en esta categoría? ¿Cuáles son las cualidades de un periodista? Y esto es importante porque estas definiciones implican, en el caso mexicano, el acceso a mecanismos de protección. Después vamos a hablar, en tercer lugar, de las decisiones de la Corte que se refieren precisamente al mecanismo de protección para periodistas que existe en el país. En cuarto lugar, vamos a hablar de las decisiones de la Corte referidas a la publicación de notas periodísticas dirigidas a personas públicas. Y aquí es donde vamos a entrar de lleno al desarrollo del sistema dual de protección. Después, en quinto lugar, vamos a hablar de la publicación, ¿no? de las sentencias de la Corte que se refieren a la publicación de notas periodísticas que están dirigidas a personas privadas, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver lo que les mencionaba hace un momento, de cómo se ha construido también una definición de persona pública amplia que incluye a ciertas personas que en estricto sentido son privadas, pero que por ciertas cualidades entran en esta categoría de persona pública y por lo tanto también, digamos, tiene una menor resistencia la protección de sus derechos de la personalidad frente al ejercicio de la libertad de expresión. Y por último vamos a hablar también de las sentencias de la Corte que se refieren a la publicación de notas periodísticas dirigidas, o sea, a otros periodistas. Es decir, las decisiones que se refieren al ejercicio de la libertad de expresión cuando un periodista se refiere a un colega de profesión, ¿no? Estos son los grandes temas que ha abordado la Suprema Corte de Justicia durante los 10 últimos años en materia de libertad de expresión y periodismo, ¿no? Durante la 10ª época, y creo que estudiarlos a detalle nos va a dar una idea muy clara, ¿no? De la doctrina de la Corte en la materia, de los desarrollos en este tema, de la evolución, de cómo se ha ido tejiendo de forma muy fina estos criterios de la Corte, y también creo que en última instancia nos va a permitir identificar cuáles son las áreas que requieren, digamos, una mayor definición, y quizá nos va a permitir también identificar aquellos temas que sea necesario que lleguen los siguientes años frente al Tribunal Constitucional, ¿no? Para que sean afinados para una mejor delimitación, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, en primer lugar vamos a hablar de las decisiones que se refieren a normas autoaplicativas que vulneran el ejercicio del periodismo. Y aquí podemos identificar dos sentencias relevantes, ¿no? Las dos sentencias derivan, de hecho, de un caso similar, ¿no? Planteado por integrantes de una organización que se dedica a la protección de la libertad de expresión. Ambos casos fueron derivados de procesos de litigio estratégico. Entonces aquí también vemos un ejemplo muy claro de cómo varias de las definiciones en materia de libertad de expresión por parte de la Corte han sido también resultado de procesos de litigio estratégico, ¿no? Me parece que pues eso es destacable, ¿no? Y que el litigio estratégico, pues me parece pues un instrumento interesantísimo que permite también avanzar ciertas agendas, avanzar la protección de ciertos derechos, ¿no? Y bueno, pues los dos casos que están planteados, o las dos sentencias que están incluidas en esta sección, es el amparo en revisión 492 diagonal 2014 y el amparo en revisión 482 diagonal 2014. Entonces,
Pues bueno, como son muy similares, vamos a ver rápidamente nada más el amparo en revisión 492/2014. Pues básicamente la problemática jurídica que se planteaba en este caso, ¿no?, era si, digamos, una disposición del Código Penal de Chiapas afectaba el derecho a la libertad de expresión e información de periodista por su sola existencia, ¿no?, aunque no hubiera existido un acto de aplicación, ¿no? Y lo que establecía esta disposición del Código Penal de aquel estado era una sanción penal al que obtenga y proporcione información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas con el propósito de evitar que el sujeto o los sujetos activos del delito sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué decidió la Corte en este caso? La Corte decidió que la disposición de 398 bis del Código Penal de Chiapas afecta, vulnera la libertad de expresión, ¿no? La Corte determinó que esta disposición genera una afectación que es real, que es concreta y que es individualizable a la libertad de expresión e información, en específico de quienes se dedican profesionalmente a la obtención y difusión de información al público, ¿no? Esto sin que sea necesario un acto concreto de aplicación, ¿no? Y bueno, este caso también es interesante porque aquí la Corte también nos dijo que toda persona puede impugnar leyes a pesar de no ser destinatarios directos de su contenido, ¿no?, sino que sean terceros cuando por la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico resientan una afectación jurídicamente relevante, ¿no? Y en este sentido, pues, en el marco de la libertad de expresión y el derecho a la información, para acreditar el interés legítimo, pues los jueces se ven obligados a considerar la dimensión de afectación colectiva que se genera a los derechos y a trascender el ámbito del análisis estrictamente personal de la afectación, ¿no? Dado que los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información no solo protegen libertades necesarias para la autonomía personal de los individuos, como hemos visto, sino que también pretenden proteger y garantizar un espacio público de deliberación política, ¿no? Además, en este caso también la Corte insistió que tanto la primera sala, ¿no?, como el Pleno han determinado que una norma puede incluir distintos contenidos o efectos normativos, ¿no?, unos de los cuales pueden ser autoaplicativos y otros heteroaplicativos, ¿no?, que requieren un acto de aplicación, pudiendo la parte quejosa impugnar toda regulación con motivo de la afectación autoaplicativa, sin la necesidad, y esto es lo que es importante, sin la necesidad de acreditar un acto de aplicación, ¿no?, de la norma. Muy bien. Pues este es como el primer caso que tenía interés en destacar, ¿no? Después, los siguientes grupos de sentencias se refieren a aquellas decisiones de la Corte que se han referido a la definición, ¿no?, y al alcance del concepto de periodista, ¿no? Y en esta serie de casos, pues la Corte lo que nos dice es qué es un periodista, ¿no?, cómo se determina el ejercicio de esta profesión, quién entra dentro de la categoría de periodista, ¿no? Y como lo mencionaba, pues al final esta definición de periodista no es menor y tiene efectos prácticos bien importantes, porque dependiendo de a quién consideremos periodista, esa persona tiene la posibilidad de acceder a los mecanismos de protección en el país, ¿no? Entonces, tiene efectos bien reales no solo para garantizar, digamos, el ejercicio mismo del derecho, sino también para garantizar la protección de la integridad física, ¿no?, corporal de las personas que ejercen el periodismo, ¿no? Y aquí encontramos 4 sentencias importantes que se refieren a este tema de la definición de periodista. La primera es la acción de inconstitucionalidad 87/2015. La segunda es el amparo directo en revisión 3619/2015. La tercera es la acción de inconstitucionalidad 84/2015.
y la última es el amparo en revisión 1422/2015, ¿no? Estas 4 sentencias de la Corte se refieren todas a decisiones, a definiciones, más bien, perdón, del concepto de periodista, ¿no? Y bueno, pues primero vamos a ir viendo una a una. Primero, la acción de inconstitucionalidad 87/2015 se refiere a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de varias disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. Y aquí la problemática o el problema jurídico que se le planteó a la Corte fue si el artículo 3º, ¿no?, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo vulnera el derecho a la libertad de expresión porque delimitaba, ¿no?, que la actividad de periodista tenga la condición de permanente, ¿no? O sea, esta disposición establecía que para tener la condición de periodista se tiene que ejercer el periodismo de forma permanente. Y bueno, pues aquí el criterio de la Corte lo que nos dice es que esta disposición de esta ley es constitucional, ¿no? Pero aquí hace una aclaración, ¿no? Aclara que el requisito de permanencia que viene en la ley no es el único requisito que la autoridad debe verificar para determinar quién puede solicitar los mecanismos de protección para periodistas, ¿no? Sino que se debe considerar varias características, ¿no? Una caracterización amplia de periodista y la permanencia puede ser una de ellas, pero no es requisito indispensable, ¿no? Y aquí la Corte plantea también un criterio muy importante que creo que vale la pena mencionarlo textualmente y que dice que la definición de periodista debe abarcar los distintos y cambiantes modos con los que se ejerce esta actividad, ¿no?, que permita acceder a aquellos que ejercen su derecho a la libertad de expresión a través del periodismo a los mecanismos de protección que ofrece el ordenamiento, ¿no? Y otro problema jurídico que se plantea en esta misma sentencia a la Corte, ¿no?, es si el artículo 13 del mismo ordenamiento vulnera el derecho a la libertad de expresión al solicitar a las personas que se dedican al ejercicio del periodismo la acreditación a un medio de comunicación para poder acceder a actos de interés público. Y aquí la Corte decide que este artículo 13 de esta ley no es constitucional. La Corte lo dice muy claramente que el requisito de acreditación de un medio el requisito de acreditación a un medio de comunicación para poder acceder a actos de interés público, ¿no?, restringe de forma injustificada el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, pues al respecto, un poco como para entrar en las razones de esta decisión, pues la Suprema Corte estableció que exigir la pertenencia a un medio de comunicación constituye una restricción al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no?, específicamente en su vertiente de acceso a la información, ¿no? Ahora, aquí también es importante porque en esta decisión la Corte reconoce que es cierto que no toda restricción a la libertad de expresión implica necesariamente una violación a este proceso, ¿no? Pero sí, aquí lo deja muy claro, para que una restricción sea válida, la limitación debe ajustarse a un examen de proporcionalidad, ¿no? Debe satisfacer un interés público, debe, ante la pluralidad de opciones, representar aquella que restrinja en una menor medida el derecho protegido, ¿no? Y debe ser proporcional al interés que la justifica, ¿no? Y ajustarse estrechamente, ¿no?, a lograr ese objetivo. Entonces, ya, ok. Y bueno, pues
Pues básicamente respecto a esta disposición que obliga a tener una acreditación, lo que dice la Corte es que en ningún momento, ¿no? Se prevé algún tipo de procedimiento o forma en que se pueda determinar cómo se obtiene esta acreditación, ¿saben? Entonces, lo que genera esta disposición es incertidumbre respecto a las características de que quien tenga esta actividad debe cumplir para ser acreditado, ¿no? Y esto puede dar lugar a ejercicios discriminatorios o arbitrarios para determinar quién puede cubrir o no determinado evento de interés público, ¿no? Entonces, esta ausencia de reglas o de procedimientos claros puede dar lugar a actos discriminatorios y por lo tanto la Corte concluye que el requisito de acreditamiento a pertenencia a un medio de comunicación social resulta inconstitucional, ¿no? Y esto es porque pues, la Corte reconoce que es cierto que hay ciertas situaciones donde puede ser necesario que haya acreditación si esta acreditación está pensada para otorgar una mayor seguridad, ¿no?, a los periodistas, ¿no? Pero entonces en este sentido es necesario que esta acreditación o el otorgamiento de esta acreditación tenga una debida regulación, ¿no?, que no pueda dar lugar a ejercicios discriminatorios, ¿no?, en los que la autoridad pueda de forma discrecional y arbitraria determinar quién puede cubrir o no una noticia o un evento de carácter público. Después está otra sentencia que es el amparo directo en revisión 3619/2015, y este caso se refiere al documental de Presunto Culpable, que seguramente recuerdan porque tuvo un impacto muy amplio entre la comunidad jurídica y en el público en general hace ya varios años. También me parece que este documental fue crucial, ¿no?, para generar conciencia social sobre el problema del sistema de justicia y para, digamos, crear una cierta inercia para apoyar la implementación de la reforma penal de 2008, porque pues visibilizó muchos de los vicios del sistema de justicia mixto inquisitivo tradicional. Y pues bueno, derivado de la realización de este documental, hubo una controversia que finalmente llegó a la Corte, ¿no? Y en este caso, pues la problemática jurídica que se le planteó a la Corte es que si, digamos, en la secuela procesal hubo un momento donde el tribunal colegiado que conoció de este asunto reconoció a los directores del documental Presunto Culpable la calidad de periodistas, ¿no? Entonces esta me parece que es una pregunta interesante que se le planteó a la Corte, ¿no? Si fue constitucional esta decisión del tribunal colegiado, ¿no? Y aquí la decisión de la Corte fue que la decisión que reconoció a los directores la calidad de periodista es constitucional, ¿no? Y aquí otra vez la Corte fue muy enfática. El ejercicio del periodismo no está limitado a quienes cuentan con un título profesional en la materia o que hayan tenido estudios de periodismo o que se dediquen de forma permanente a dicha actividad, ¿no? Entonces, por lo tanto, los productores de este documental pueden ser considerados periodistas no profesionales, ¿no? Y esto también la Corte lo aclara porque nos dice que la película tenía como objetivo hacer del conocimiento de la sociedad, ¿no?, información de interés público. En específico, pues la película buscaba difundir opiniones, declaraciones y testimonios, ¿no?, que tenían el objetivo de presentar los vicios del sistema de justicia penal en nuestro país, ¿no? Y en este sentido, pues incluso la Corte dice que el documental en sí mismo puede ser considerado, puede ser calificado como un periodismo de denuncia, ¿no? Y que entonces, por esta razón, las personas que estuvieron a cargo de la producción de la película deben considerarse, ¿no?, que tienen en un sentido amplio el estatus jurídico de periodistas no profesionales, ¿no? Después está también la acción de inconstitucionalidad 84/2015. ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra
de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y el problema que se plantea aquí es muy similar al que se planteó en la acción de constitucionalidad 87, diagonal 2015, ¿no? Es decir, se planteó si el artículo 5 de la ley, de esta ley mencionada, vulnera el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Al condicionar la calidad de periodista y colaborador periodístico a una serie de requisitos, como la permanencia en la actividad, la experiencia, los estudios o el título. Y la Corte aquí pues reiteró el criterio de la acción de inconstitucionalidad anterior, ¿no? Y básicamente lo que dijo es que esta serie de requisitos, ¿no? Como la permanencia, la experiencia, los estudios o el título, son constitucionales, ¿no? Se puede decir, se pueden establecer siempre y cuando se entienda que dentro del concepto de periodismo se ubica a las personas que satisfagan cualquiera, digamos, de estas y de otras, y de otras características que están previstas en la misma ley, ¿no? O sea, es decir, no es necesario que sean permanentes o que tengan estudios o que tengan un título de periodista para que se les dé el reconocimiento como periodistas, ¿no? Es decir, lo que hace la Corte aquí es una interpretación conforme, ¿no? A partir de las disposiciones que revisa y decide proponer un concepto inclusivo, ¿no? Para todas las personas que hagan de la libertad de expresión su actividad, ¿no? Con independencia que sea permanente, esporádica, que sea su actividad principal o que sea complementaria, ¿no? Y bueno, pues finalmente el amparo en revisión 1422 diagonal 2015. Y aquí me quiero detener un poquito más en este caso porque me parece que es un caso muy interesante y donde la Corte entra de lleno al análisis del concepto de periodista, ¿no? Pero creo que me parece que para entender bien este caso es primero necesario hacer una contextualización, ¿no? Para, sí, o sea, contextualizar, digamos. Además, digamos, como sabemos, existe una debilidad institucional, ¿no? De los poderes, de muchas veces existe falta de capacidades en las instituciones locales para investigar, para sancionar los delitos que se cometen contra los periodistas. Y muchas veces son incluso las mismas instituciones locales las que vulneran el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, en este contexto, hace ya varios años, en 2012, se publicó una reforma, ¿no?, al artículo 73 de la Constitución, la cual estableció que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, ¿no?, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, ¿no? Entonces, pues la atracción de los delitos cometidos en contra de periodistas en las entidades federativas, o la atracción federal, tiene como justificación el que las investigaciones de estos hechos no sean parciales, en tanto que de forma cotidiana, pues los periodistas se enfrentan a las autoridades locales en el ejercicio de su libertad de expresión, ¿no? Entonces, derivado de esta reforma constitucional, se publicó una ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta ley establece un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, establece las responsabilidades del ámbito federal, ¿no?, define la estructura de los programas de protección y establece también la coordinación entre la federación y las entidades federativas en el tema. Esta es una ley nacional y de observancia general para toda la República, ¿no? También derivado de esta reforma, después se hicieron modificaciones al entonces Código Federal de Procedimientos Penales para dotar de competencia a los jueces federales para conocer de los delitos cometidos en contra de periodistas. Ahora esto está recogido también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y en este sentido podemos decir que desde hace casi 10 años contamos con un sistema de protección para los periodistas en el país, ¿no?
Este sistema de protección para el periodista se encuentra entonces integrado por el artículo 73 de la Constitución, ¿no? Tras su reforma, por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sustituyó el Código Federal, y por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, más las leyes locales, y estas disposiciones pues se complementan entre sí, ¿no? La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pues establece los medios y los mecanismos de protección para las personas periodistas, y el Código Nacional de Procedimientos Penales detalla el funcionamiento de estos mecanismos. Y esto lo menciono, ¿no? Había entrado al detalle de este sistema de protección de periodistas antes, porque es muy importante tenerlo claro para entender, digamos, este amparo en revisión 1422/2015. Y bueno, un poco para entrar en los hechos de este amparo, en el cual quiero andar un poco más, pues todo empieza en 2014, ¿no? Cuando una señora llama a un periodista para que vaya a su casa a reportar que un familiar del presidente municipal, esto es en un municipio en Yucatán, tuvo un accidente, ¿no? Con un coche que pertenece al presidente municipal, se impactó contra su domicilio. Entonces la señora llama al periodista para que el periodista vaya y documente la situación, ¿no? Entonces el periodista llega, está documentando la situación. En cuanto el presidente municipal ve que llegó el periodista, se retira. Minutos después llega personal de seguridad pública del municipio, le piden al periodista que se retire. El periodista pues se niega a retirarse y sigue realizando su labor, y después pues el periodista es detenido, ¿no? Es llevado a la presidencia municipal en aquel municipio de Yucatán, y es agredido físicamente, ¿no? por personal de seguridad pública del municipio. Entonces, naturalmente, pasado este incidente, el periodista presenta una denuncia de la cual conoce la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, e inicia una averiguación previa. Es averiguación previa porque esto era todavía en el sistema mixto inquisitivo, en el sistema tradicional. Bueno, para no hacer el cuento demasiado largo, eventualmente, ¿no? Este caso llega ante la Corte, ¿no? Y pues, o sea, el tema interesante aquí, ¿no? Es que el tribunal que conoce del asunto determina que no había competencia para conocer del asunto porque el periodista nunca acreditó su calidad de periodista, ¿cierto? Entonces, pues esta es precisamente la problemática que se plantea a la Corte. El periodista presenta una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. La primera sala decide atraer el asunto porque considera que este asunto podría derivar en un criterio de importancia y de trascendencia, ¿no? Y porque pues la decisión fijaría un estándar para que las autoridades puedan determinar, ¿no? Cuándo una persona tiene el carácter de periodista para acceder a los mecanismos de protección que mencioné hace un momento. Entonces, pues la problemática que se le plantea a la Corte es que, a juicio del Tribunal Unitario, que había conocido el amparo, el Ministerio Público de la Federación no tenía competencia para traer un delito del foro común, ¿no? En tanto que la víctima no exhibió un documento que lo acreditara como periodista, ¿no? Entonces, la pregunta es si, partiendo de la libertad de expresión, ¿cuáles son los requisitos que debe acreditar una persona para considerarse como periodista, ¿no? Y en consecuencia, ser beneficiario de los mecanismos de protección federales. Y bueno, la decisión de la Corte, ¿no? Lo que nos dice es que el periodismo debe calificarse desde una perspectiva funcional, ¿no? Que atienda a las diversas actividades que comprende y al propósito que sirve, ¿no? Y por lo tanto, no es necesario acreditar la calidad de periodista, o para acreditar la calidad de periodista, perdón, no es necesario pertenecer a un medio de comunicación o presentar un título profesional, ¿no?
basta con demostrar que se ejerce el periodismo en forma habitual. En esta sentencia me quería detener más porque en esta es en la que, digamos, la Corte retoma los 3 casos anteriores, ¿no? Las 2 acciones de inconstitucionalidad a los que nos hemos referido, y el amparo directo en revisión 3619/2015, para, digamos, construir y afinar su doctrina respecto de la definición de periodista, ¿no? Entonces, bueno, pues la Corte en esta sentencia obviamente destaca también, retoma mucho de lo que se ha dicho desde el sistema interamericano sobre las dimensiones individual y política de la libertad de expresión, ¿no? Y pues entra de lleno una vez que hace este vínculo de la importancia de la libertad de expresión y su dimensión política, entra de lleno a la definición o a intentar construir una definición de periodista, ¿no? Y bueno, la Corte empieza diciendo que una definición de periodista tiene que estar orientada hacia las actividades y funciones que se realizan en esta profesión, ¿no? Y ahí destaca que cualquier definición que se haga de periodista tiene que partir del reconocimiento del contexto de inseguridad, ¿no?, que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su actividad, y que por lo tanto la definición de periodista debe tener como propósito el permitir el acceso a los mecanismos de protección, debe privilegiar eso, ¿no? Y que en este sentido debe incorporar a todos aquellos que de alguna manera cumplan con la función de informar a la sociedad eventos de interés público, ¿no? Y debe esta definición de periodista abarcar los distintos modos y cambiantes modos en los cuales se ejerce el periodismo. Y entonces la Corte aquí propone una definición funcional del periodista. Y dice que periodista es cualquier persona que difunde información con relevancia social, y esto es con independencia del medio de comunicación en el que se desempeñe, ya sea radio, televisión o blogs de internet, y también con independencia de si está asociado a algún medio de comunicación, o si ejerce su profesión de forma independiente, o si realiza dicha actividad de forma habitual o permanente. Y bueno, la Corte aquí también menciona que esta definición también es consistente con las definiciones que han adoptado los organismos internacionales que se han pronunciado al respecto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que por ejemplo, lo ha dicho sobre los defensores de derechos humanos, ¿no?, que la calidad de defensor se debe determinar de acuerdo a las acciones realizadas por la persona y no a otras cualidades, ¿no? Entonces, y también aquí destaca la Corte que los organismos internacionales, ¿no?, más que definir qué constituye a un periodista, han sido muy claros en qué cosas no se pueden exigir para acreditar la calidad de periodista, ¿no? Han determinado qué condiciones no son necesarias para demostrar la calidad de periodista, ¿no? Entonces han señalado, por ejemplo, que la actividad, que no es necesario que la actividad se realice en un determinado medio de comunicación, ¿no?, que tenga el carácter de exclusiva, ¿no?, que no debe exigirse que el periodista acredite pertenecer a un medio de comunicación, ¿no? Y luego en específico en esta sentencia la Corte también habla sobre los canales de comunicación, ¿no? Y pues básicamente dice que tampoco el periodismo está restringido a que sea una actividad que se desempeñe en determinados canales de comunicación. Y esto es importante porque nos hace analizar el ejercicio del periodismo en el siglo XXI, ¿no? Y como sabemos, hoy hay múltiples canales de comunicación, no únicamente los tradicionales como el periódico, la radio, ¿no?, sino que existen ahora opciones de comunicación en YouTube, en blogs, ¿no?, en Instagram, en muchas redes sociales, donde se puede efectivamente ejercer el periodismo. Y obviamente, antes de otorgar la calidad de periodistas a las personas que participan de estas plataformas, habría que hacer el análisis caso por caso y habría que ver si efectivamente están cumpliendo una función informativa de temas de interés público,
pero en principio me parece que la definición que propone la Corte en esta sentencia es una definición amplia que podría cubrir todas estas manifestaciones tan distintas que hay del periodismo, ¿vale? Y bueno, también la Corte entra aquí también a detalles del tiempo, digamos, y la Corte aquí también dice que no hay ningún instrumento u órgano internacional que considera el criterio de permanencia para definir la función periodística, ¿no? O sea que lo único que se puede exigir es que sea una actividad que se realiza de forma regular o habitual, ¿no? Que esto pues obviamente ahí también implica ciertas complicaciones en cómo entendemos regular o habitual, ¿no? Pero bueno, el tema es que finalmente en esta decisión la Corte ya deja muy claro que opta por una definición funcional del periodismo, ¿no? Y deja muy claro otra vez que no es necesario que que el periodista acredite trabajar en algún medio de comunicación o presentar un título profesional, solo basta que muestre que realiza la actividad periodística de forma habitual, ¿no? Y que el periodismo siempre debe calificarse desde una perspectiva funcional, atendiendo, privilegiando las funciones que comprende y partiendo del reconocimiento de que estamos en una situación difícil para el periodismo y, o sea, siempre teniendo en consideración que se tiene que proponer una definición amplia para que las personas puedan acceder a los mecanismos de protección, ¿no? Bueno, creo que estamos por terminar el tiempo de la clase de hoy, entonces creo que voy a parar por aquí, ¿no? Tenemos unos 10 minutos a ver si podemos quizá tener alguna pregunta de la clase de hoy y si no, continuaremos mañana en el análisis puntual de las decisiones de la Corte. Gracias. Así es, maestro. De hecho, tenemos varias preguntas. Sí, hay varias preguntas que han estado haciendo las diferentes casas de la cultura jurídica. Entonces, si no nos alcanza poder plantear las preguntas y contestarlas, las que nos falten podríamos dejarlas para el día de mañana, si le parece. Me parece muy bien. Sí, ¿Sí? podremos iniciar el día de mañana con las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, las primeras, bueno, es de la Casa de la Cultura Jurídica de Veracruz, de Carlos Alberto Niño Tejedor, que dice: a lo largo de la historia de nuestro país, siempre ha sido una velada censura hacia los medios y comunicadores que critican a los gobernantes en turno. Ante esta estrategia de denostación y linchamiento hacia aquellos que no están de acuerdo con las acciones gubernamentales, ¿considera que estaríamos ante un retroceso en materia de libertad de expresión? Y bueno, y hay otra pregunta que se relaciona con esta, que es de la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, de Jamuri Sánchez Reina, que dice: ¿qué medidas ha tomado la autoridad jurisdiccional en contra del Estado por ser represor de la libertad de expresión? Es decir, si se ha sancionado a las autoridades gubernamentales. Muy bien. Bueno, pues sobre estas dos preguntas. La primera creo que se refiere precisamente a esta brecha que mencioné en algún momento durante mi exposición. O sea, me parece que si miramos al marco normativo nacional e internacional, ¿no? Y si miramos también la enorme cantidad de decisiones que hay de la Suprema Corte de Justicia en materia de libertad de expresión, me parece que estamos ante un andamiaje normativo institucional bastante amplio, ¿no? También cuando me refería a este último caso, al de 1422, diagonal 2015, contamos también en el país con un sistema de protección normativo especial para defensores de derechos humanos y para periodistas, con leyes al respecto que regulan la coordinación entre las instituciones federales y las instituciones locales, ¿no? Entonces me parece que si lo viéramos únicamente desde el plano normativo e institucional, tenemos un andamiaje bastante robusto. Y esto creo que está vinculado con la pregunta que nos plantean, porque entonces me parece que no se corresponde estos desarrollos normativos, ¿no?, con la realidad que observamos
cuando miramos los reportes, los indicadores de organismos internacionales, de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones estatales de derechos humanos, que nos hablan más bien de un contexto muy difícil para el ejercicio del periodismo. Entonces, entonces me parece que estamos como en dos vías contradictorias. Por una parte, como que estamos atendiendo el tema normativo y estamos desarrollando el tema normativo, pero no estamos siendo capaces de aterrizar esas aspiraciones de la ley en la realidad. Y esto se ve reflejado, así como lo menciona quien plantea amablemente la pregunta, se ve reflejado en los reportes que nos dicen que, digamos, la posición de México en relación con la protección de la libertad de expresión ha empeorado en los últimos años. Entonces, creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo hacer efectivo este andamiaje normativo institucional, ¿no? Para efectivamente garantizar la protección de las personas, ¿no? Me parece que obviamente habrá que revisarlo, ¿no? Habrá que revisar el diseño institucional normativo, habrá que ver qué es lo que no está funcionando, ¿no? Qué tipo de mensajes se están enviando que no están, o sea, qué tipo de obstáculos ya en la operación de estas instituciones están impidiendo que efectivamente se persigan y se sancionen los crímenes que se cometen contra los periodistas, ¿no? Pero eso me parece más bien que es una pregunta que tiene que ver con un análisis más sociológico del derecho y que nos obligaría a realizar más bien un análisis empírico, ¿no? De qué está fallando en la práctica y por qué, si tenemos estos desarrollos normativos, no se reflejan en la realidad, ¿no? Me parece que es una pregunta más fáctica que normativa y en este momento no tengo elementos así como para dar una respuesta contundente, pero sí creo que lo que necesitamos es justamente evaluar, hacer un diagnóstico de qué está sucediendo con los instrumentos formales con los cuales contamos y por qué no, por qué parece que no están dando respuesta. Gracias, maestro. Bueno, ya hay otra pregunta que se relaciona con estas dos anteriores de la Casa de la Cultura de Querétaro, de Ricardo Vega, que dice, para fines estrictamente académicos, el que el titular del Poder Ejecutivo, pueda realizar ataques sistemáticos a grupos que denomine como conservadores o neoliberales, actualiza la apología del odio. Y bueno, y hay otra esta es diferente, que es la pregunta de la Casa de la Cultura Jurídica de Jalapa, Arturo Lara, dice, en relación a las personas privadas de la libertad, ¿cómo saber si están en la posibilidad legal de ejercer la libertad de expresión, incluyendo poder dar entrevistas a medios de comunicación o si está vedado? Bueno, sobre la primera pregunta, pues quería ahondar un poquito más mañana sobre la libertad de expresión cuando se ejerce por funcionarios públicos, pero en principio creo que tenemos que tener bien claro que cuando una persona que está desempeñando un cargo de función pública y está en ese contexto, está expresando, está más bien, o sea, tiene que poner mucha atención si lo que se está haciendo en ese momento más bien es ejerciendo una función de informar al público y entonces no estamos hablando de una libertad de expresión porque está, digamos, en su dimensión de funcionario público, ¿sabes? No en su dimensión de persona privada, ¿no? Donde puede ejercer su libertad de expresión, sino que más bien estaría en una dimensión en la cual está informando al público y esa información que está, esas emisiones de opiniones, de perspectivas que está realizando, no se rigen, digamos, bajo las reglas de la libertad de expresión, sino más bien bajo las reglas de la rendición de cuentas y la transparencia, ¿no? Pero ese es un tema sobre el que me gustaría ahondar un poquito más el día de mañana, ¿no? Y la segunda pregunta, perdón, que me la podría repetir. Dice, en relación a las personas privadas de la libertad, ¿cómo saber si están en la posibilidad legal de ejercer la libertad de expresión, incluyendo poder dar entrevistas a medios de comunicación o si está vedado? No, pues en principio no debería estar restringida la libertad de expresión de las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad
la sanción penal lo único que implica o debería implicar es precisamente la suspensión de la libertad de tránsito, ¿no? Pero no implica o no conlleva necesariamente también la suspensión de otras libertades, a menos que así esté expresado, digamos, en la sentencia, pero en principio me parece que la libertad de expresión no es un derecho que debería estar suspendido por haber sido condenado por un delito, ¿no? Por haber sido sujeto de una sentencia penal. O sea, la libertad de expresión debe ser un derecho, también debe estar garantizado para esas personas y que en lo posible se debería, digo, es difícil, obviamente, pero se deberían propiciar condiciones para que las personas puedan ejercer su libertad de expresión, ¿no? No me parece incompatible a mí la libertad de expresión en el contexto de las prisiones, ¿no? Este, o sea, no me parece que sea justificado suspender también ese derecho. Ok. Y bueno, maestro, para concluir el día de hoy, si me permite, dos últimas preguntas y ya las demás las dejaríamos para el día de mañana. Muy bien. De la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria, Gerardo Flores pregunta: incitar y convocar a los ciudadanos a derrocar un gobierno elegido democráticamente rebasa la libertad de expresión. ¿A quienes corresponde denunciar esta irregularidad? Y él mismo hace otra pregunta: ¿se puede considerar violatorio de la libertad de expresión la censura, restricción e inclusive el despido de periodistas por parte de dueños de empresas de medios de comunicación? Sobre la segunda, sí podría ser. Y sobre la primera, creo que justamente implica un análisis muy fino. O sea, lo que se ha dicho muchas veces es que tiene que haber una invitación o una incitación a actuar, ¿sabes? Que esos llamados se traduzcan realmente en violencia, ¿no? A incitar a la violencia. Entonces, pero sobre esos temas también me gustaría ahondar mañana, que vamos a dedicar la clase justamente a evaluar lo que ha dicho la Corte sobre, digamos, la apología del odio, sobre discursos que se refieren a violencia. Sería todo por ahora. Ok, maestro. Bueno, pues les damos las gracias por el día de hoy y mañana a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país en las 35 casas de la cultura jurídica, los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que descanse, maestro. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.